Hay momentos en la vida en los que todo se rompe. Pierdes el trabajo. No uno cualquiera. Ese trabajo que ya odiabas, pero que al menos te daba estabilidad. Tu pareja se va. Tus amigos parecen avanzar mientras tú sigues en el mismo lugar. Y poco a poco empieza a aparecer una idea peligrosa. Quizá el problema no fue la situación. Quizá el problema eres tú. Quizá eres un fracaso. Y cuando esa idea se instala en tu mente, algo dentro de ti empiezas a rendirse. Dejas de intentarlo. Dejas de creer que algo pueda cambiar. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie te dice cuando estás en ese punto. Incluso cuando lo has perdido todo, todavía puedes volver hasta empezar. Vivimos en una cultura que celebra el éxito, pero tiene muy poca paciencia con el fracaso. Nos enseñan historias de personas que triunfan, empresas que crecen, carreras perfectas, relaciones felices. Pero casi nadie habla de los momentos intermedios, de los años en los que nada funciona, de las decisiones equivocadas, de las veces que caemos. Y entonces ocurre algo curioso. Cuando fracasamos creemos que somos los únicos. Pensamos que hay algo defectuoso en nosotros. Pero la realidad es otra. El fracaso no es una excepción en la vida humana. Es una parte inevitable de ella. La pregunta importante no es si vas a caer alguna vez. La pregunta es, ¿qué haces cuando ya estás en el suelo? Imagina una escena muy simple. Es de noche. Estás en casa. Acabas de recibir una mala noticia. Quizá te han despedido. Quizá una relación que creías sólida acaba de terminar. Quizá has intentado algo importante y no ha funcionado. Y en ese momento todo se vuelve silencioso. Tu mente empieza a repetir los mismos pensamientos. No soy suficiente. He perdido demasiado tiempo. Ya es tarde para empezar otra vez. Mientras tanto, miras a tu alrededor y parece que todos los demás siguen avanzando. Tus amigos progresan. O al menos eso parece desde fuera. Y tú te quedas atrapado en una especie de pausa, como si la vida hubiera seguido adelante sin ti. Es en ese momento cuando muchas personas toman una decisión invisible. La decisión de rendirse en silencio, de aceptar que ya no merece la pena intentarlo. Pero hay otra opción, una opción mucho más difícil, la de levantarte, incluso cuando no tienes ninguna garantía de que esta vez funcione. Hace casi 2000 años, un hombre que había nacido esclavo empezó a enseñar algo que cambiaría la forma de entender la fortaleza humana. Ese hombre se llamaba Epicteto. No escribió libros, no fue emperador, ni general, y aún así enseñó una de las ideas más poderosas de la filosofía. Hay cosas que dependen de nosotros, y cosas que no. No depende de nosotros si alguien decide abandonarnos. No depende de nosotros que una empresa cierre. No depende de nosotros que un proyecto fracase. Pero sí depende de nosotros algo mucho más importante. Nuestra actitud frente a lo que ocurre. Nuestra dignidad. Nuestra capacidad para levantarnos cuando la vida nos golpea. Epicteto decía que el verdadero poder de una persona no está en controlar el mundo, sino en no permitir que el mundo destruya su carácter. Porque cuando pierdes dinero, puedes recuperarlo. Cuando pierdes un trabajo, puedes encontrar otro. Pero cuando pierdes tu dignidad, pierdes algo mucho más difícil de reconstruir. Por eso los estoicos hablaban tanto de resistencia, de mantener el rumbo incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Siglos después, un poeta capturó esa misma idea con una fuerza extraordinaria. Ese poeta fue Rudyard Kipling.
y escribió un poema que se ha convertido en una especie de manual silencioso sobre cómo mantenerse firme en medio del caos. El poema se llama If y empieza con unas palabras que parecen escritas para los momentos más difíciles de la vida. Dice algo así: si puedes mantener la cabeza cuando todos a tu alrededor la están perdiendo y te culpan a ti. Si puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también dejar espacio para sus dudas. Si puedes esperar y no cansarte de esperar. Si puedes enfrentarte al triunfo y al desastre y tratar a esos dos impostores exactamente igual. Si puedes ver cómo las cosas a las que diste tu vida se derrumban ante tus ojos, y aún así agacharte y volver a construirlas con herramientas desgastadas. Si puedes reunir todas tus victorias y arriesgarlas de nuevo en un solo intento, y perderlas, y volver a empezar desde el principio sin pronunciar una sola palabra de derrota, entonces la tierra y todo lo que hay en ella será tuyo. Y lo que es más importante, entonces, hijo mío, serás un hombre. Hay algo profundamente heroico en volver a empezar. No en ganar, no en triunfar, sino en seguir luchando cuando el mundo ya te ha dicho que no. Cuando miras hacia atrás, muchas de las personas que admiramos no son aquellas que nunca cayeron. Son las que cayeron y volvieron a levantarse. Porque el fracaso tiene una propiedad curiosa. Puede destruirte o puede transformarte. Puede convertirte en alguien amargado o puede convertirte en alguien más fuerte, más consciente, más libre. Cuando pierdes algo importante, también pierdes una ilusión. La ilusión de que la vida es segura, pero al mismo tiempo ganas algo valioso, la certeza de que puedes sobrevivir incluso cuando las cosas salen mal. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. El miedo pierde poder. Volver a empezar no significa que todo se arregle inmediatamente. Significa algo mucho más sencillo. Dar el siguiente paso, buscar otro trabajo, aprender algo nuevo, reconstruir tu vida social, cuidar tu cuerpo, intentarlo otra vez, y otra, y otra. El estoicismo no promete que el mundo vaya a ser justo, pero sí propone algo poderoso, que la dignidad humana consiste en seguir actuando con valentía, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Cada pequeño intento es una declaración silenciosa, una forma de decirle al mundo: no me he rendido. Quizá ahora mismo sientes que has perdido demasiado, que te has equivocado demasiadas veces, que otros ya están demasiado lejos. Pero la historia humana está llena de personas que empezaron tarde, que fracasaron antes de encontrar su camino, que tuvieron que reconstruir su vida desde cero. El fracaso no es el final de tu historia, solo es el momento en el que decides qué tipo de persona quieres ser. La persona que se queda en el suelo, o la que se levanta una vez más. Porque al final, lo que define a una vida no es cuántas veces cae, es cuántas veces decide levantarse. Así que si hoy sientes que lo has perdido todo, recuerda algo. Todavía tienes lo más importante, la posibilidad de empezar de nuevo. Y quizá algún día mirarás hacia atrás y entenderás que ese momento en el que creías haberlo perdido todo fue exactamente el momento en el que empezó tu verdadera vida.